Muy buenos días, España. Ya está tu equipo a pie de obra y te saluda Cristina López Schlichting. Hay una conmoción especial cuando muere un hombre a una edad que consideramos temprana. Si la persona muere a la vez que el resto de su generación, consideramos más asumible su fallecimiento. Si no lo hace, nos quedamos perplejos y preguntamos si estaba sano, si hacía deporte, si fumaba. Es un síntoma diáfano de que no estamos hechos para la muerte, no estamos hechos para la nada. Con Alfredo Pérez Rubalcaba ha pasado. Por eso la capilla ardiente está en el Congreso, privilegio en principio reservado a los jefes de gobierno y a los padres de la Constitución. Por eso mucha gente hace cola. Por eso el presidente lo dejó todo e interrumpió la cumbre europea para ir al hospital donde agonizaba, pese a que ambos se habían enfrentado muy duramente. Por otro lado, a los españoles nos gusta elevar a los altares a los muertos. Yo creo que es una forma de humanidad que no debemos criticar. Sin embargo, Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, no fue un santo. Era uno de nosotros, uno como tú o como yo, eso sí, con una inteligencia de acero y de acero maleable. Él mismo se describía en una entrevista con Manuel Campo Vidal, donde utilizó su faceta de catedrático universitario de química. Cuando veía el hemiciclo desde la tribuna de oradores, veía el sistema periódico, ¿no? Había los gases nobles, las tierras raras, los metales, que eran los míos, que en fin, es un grupo de gente moderada, maleable, dúctil, brillante por momentos, ¿no? Y luego había los que no se llevaban con nadie. Ahí al fondo estaban las tierras raras. Maleable, dúctil, brillante por momentos. Un político nato. Con las mismas características que Manuel Fraga o Carrillo, a saber, una amplia cultura, un interés por lo que pasaba en el mundo, capacidad de establecer prioridades y objetivos y de negociar, que es una cosa muy, muy escasa entre nosotros. Yo tuve con él uno de los mayores desencuentros de mi carrera. Discutimos vigorosamente aquí en COPE, en Antena, tras los atentados de Atocha. Acusaba al gobierno de Aznar de ocultar la verdad sobre la autoría islamista, y yo le reproché utilizar con fines políticos la dolorosa situación. De hecho, fue él quien acuñó la frase «Nos merecemos un gobierno que no nos mienta». Menuda tuvimos. La vida nos permitió después una tregua, siempre lo hace, y acercamientos más afortunados. Fue un caballero, era afable y tenía una interesante conversación mesurada, con muchos datos jugosos para la periodista. Le importaba todo y era muy culto. Su pronta muerte nos ha robado unas memorias fabulosas, salvo que las haya dejado escritas. En octubre pasado lo entrevistábamos por última vez tras un diálogo con el cardenal Cañizares en la Fundación Pablo VI de Madrid. Destilaba respeto y entendimiento. Me dijo que la violencia de ciertas religiones exigía una apuesta actualizada por el cristianismo en Europa. De aquel encuentro es el siguiente finísimo comentario que demuestra su capacidad para calibrar los tiempos históricos. Nuestra Constitución dijo hace 40 años que el Estado, que era aconfesional, tenía que cooperar con las confesiones religiosas. Hay quien siempre ha creído que será un error, que no había que hacerlo, y yo lo he defendido siempre, y lo que digo es que ahora, con el papel que tienen las religiones en el mundo, es todavía más importante. Creo que las cosas han cambiado en el mundo mucho, rápidamente en los últimos años. Y yo creo que los laicos, y yo soy laico, como decía Monseñor, laico, debemos considerar este nuevo papel de las religiones porque están ahí, y porque en nombre de algunas se mata mucho. Y se mata también a quienes no piensan como yo, por ejemplo, por ser cristianos. Lo he recordado, hubo un atentado en Normandía donde un yihadista acabó con la vida de un sacerdote al grito de «no me dejan enseñar Alá». Esto hay que considerarlo. Y como esto es así, yo creo que incluso en Francia se están replanteando el papel de la religión en el currículum escolar, incluso en Francia. No de la religión católica, de todas las religiones. Efectivamente. Era madrileñísimo, con un punto de chulería, del barrio de Salamanca, aunque nacido en Solares, pero esta es una capital donde todo el mundo encuentra casa. Y además de químico y de universitario, pues tenía una gran bonomía. Al despedirnos,
se ratificó en su postura sobre el atentado de Atocha. R que R. Me dio datos concretos que no consideré taxativos, genio y figura. Era el mismo tesón con el que había combatido a ETA eficazmente, aunque bajo su mandato, hay que recordarlo, tuvo lugar el chivatazo del Bar Faisán. Y la misma perseverancia con que defendió la monarquía, facilitando, por ejemplo, la entrada de Felipe VI y ayudando a Mariano Rajoy, responsable de aquella delicadísima transición. Por eso han estado los reyes en la Capilla Ardiente, porque era un hombre de Estado. Yo me quedo con su humanidad, la de un profesor cuyos alumnos alababan, un tipo con una carrera civil que no era solo un aparachic como tantos de hoy en día. Solo por su lucha contra ETA y su defensa de la jefatura del Estado hay materia de sobra para que lo lloremos los españoles y alcemos un Padre Nuestro quienes podamos, también los discrepantes. Porque la historia la hacen los distintos y los que tienden puentes, y porque fue un as de espadas cuando hizo falta.